vamos a explicar la técnica de subgraves Endfire. Esta técnica consiste en colocar varios subgraves uno detrás del otro de manera que consigan cierta cancelación lateral y trasera, con lo cual podemos evitarnos las reflexiones en posibles paredes laterales y también evitaremos los posibles acoples con los micrófonos que hay en el escenario, además de que podremos molestar menos a los músicos. Esta técnica no se considera técnica cardioide, ya que no van a cancelar todas las frecuencias detrás, sino solamente una frecuencia, que llamaremos frecuencia elegida. ¿Cuál va a ser esta frecuencia elegida? Pues esta frecuencia elegida va a ser aquella que tenga una longitud de onda cuya cuarta parte coincida con la separación entre los cajones. Es decir, que para hacer un Endfire lo que vamos a hacer es separar estos dos cajones, contando de centro a centro, a un cuarto de la longitud de onda de la frecuencia elegida. Por ejemplo, imaginemos que tenemos la frecuencia de 100 hercios. Pues 100 hercios tiene una longitud de onda de 3,4 metros, que sería aproximadamente desde aquí hasta aquí. Pues lo que vamos a hacer es separar estos cajones a una cuarta parte de esa longitud de onda. Esta técnica se puede hacer tanto con dos cajones como con 4, como se hace por ejemplo Metallica en el Worldwide Tour, pero en este caso lo vamos a hacer con dos elementos que también funciona perfectamente. Por tanto, vamos a separarlos de centro a centro a ese cuarto de longitud de onda de 100 hercios, es decir 0,85 metros, que es una cuarta parte de 3,4 metros. Vamos a contar por ejemplo de rejilla a rejilla y podemos ver que hay 85 centímetros, es decir 0,85 metros, y si lo ponemos de centro del cajón a centro del cajón, obviamente va a ser la misma distancia, 85 centímetros. Por tanto, esto nos va a garantizar que la frecuencia elegida va a ser la que más se va a cancelar en el escenario. Por otra parte, el Endfire va a conseguir también que tengamos una suma de más 6 decibelios en todo el espectro reproducido por los subgraves en la zona de audiencia. Por tanto, es una buena técnica, ya que suma más 6 en el eje y cancela en la frecuencia elegida, en este caso 100 hercios, en la parte del escenario. ¿Cómo empezamos a medir y a procesar este sistema Endfire? Muy sencillo. Vamos a empezar poniendo siempre el micrófono delante, que es donde queremos alinear los dos cajones, y vamos a empezar sincronizando la señal de referencia con la de medición. La de referencia, si recordamos, es este latiguillo de color azul que no pasa por el sistema, y la señal de medición va a ser ahora mismo el subgrave más alejado del micrófono, es decir, el que está cerca del escenario, el de aquí detrás. Por tanto, vamos a abrir solamente este subgrave, que es el número 2. Ya lo hemos abierto aquí en el procesador Ultradrive de Behringer, y vamos a ver su magnitud, que está aquí rayando el 0, y su fase. Lo primero que vamos a hacer, como hemos dicho, es sincronizar la referencia con la medición. Por tanto, pulsamos el botón Find, que abre el localizador de retardo, y vamos a insertar estos milisegundos que nos dice Smart de 24,77 milisegundos a la señal de referencia para sincronizarla con la señal de medición recogida por el micrófono. Por tanto, pulsamos el botón Insert y ya podemos ver la curva de fase de ese subgrave trasero, que como vemos está sincronizado con la referencia. Ahora capturamos esa curva de fase, que se nos queda en rosa, y vamos ahora a silenciar esa salida número 2 y vamos a abrir solamente la 1 correspondiente al subgrave delantero. Vamos a ver dos cosas. La primera es que el subgrave delantero, al estar más cerca del micrófono, va a producir mayor nivel, y segunda, que va a llegar antes, ya que está más cerca del micrófono. Eso lo podemos ver aquí. Podemos ver que su magnitud es mayor, por eso tiene más magnitud, tiene unos 3 decibelios más que el subgrave trasero, y además podemos ver que va adelantado, porque su curva de fase aquí en verde toma pendiente ascendente con respecto a la rosa. Por tanto, lo que primero que vamos a hacer es, para conseguir alinearlos en tiempo y fase aquí delante y sumar más 6 decibelios en todo el espectro, vamos a igualar los dos niveles. Por tanto, vamos a bajarle unos 3 decibelios a la salida número 1. Nos vamos aquí al Ultradrive
le hemos bajado menos 3 decibelios. Y ya vemos que se ha igualado su nivel con el de la magnitud rosa del anterior subgrave trasero. Y ahora lo que vamos a hacer ya es alinearlo en tiempo y fase mirando la curva desde unos 20 Hz hasta 100 Hz, que es el rango que reproduce el subgrave. Por tanto, nos vamos a la opción de delay que tenemos en el Ultra Drive y le iremos dando delay hasta que consigamos alinearlos. Recordemos que como están a 0,85 metros, aproximadamente el tiempo que tarda el sonido en recorrer 0,85 metros van a ser unos 2,5 milisegundos. Por tanto, deberemos ir subiendo hasta que encontremos esos 2,5 milisegundos. Ya tenemos aquí casi 2 y podemos ver cómo la curva de fase cada vez va bajando y bajando hasta solaparse. Prácticamente ahora mismo ya los hemos solapado. De hecho, vamos a ver cómo ha quedado y podemos ver que tenemos prácticamente unos 2,20 o 2,30 milisegundos, que corresponden a esos 85 centímetros que están separados los dos subgraves. Y aquí lo podemos ver cómo están ya solapados. Por tanto, vamos a conseguir más 6 decibelios aquí delante. Para probarlo muy sencillo, vamos ahora a activar a la vez los dos subgraves, quitamos el mute de la salida número 2 y efectivamente el nivel es evidente. Sumamos más 6 dB. Vamos a capturar esa magnitud y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se cancela detrás la frecuencia elegida, que es la frecuencia de 100 Hz. Vamos a ver cómo poniendo ruido rosa se va a notar, pero luego en la segunda parte del vídeo vamos a poner solamente 100 Hz y veremos cómo se cancela la que más. Vamos a coger el micrófono y lo vamos a colocar justo detrás. Eso sí, vamos a respetar la misma distancia a la que le hemos puesto en el eje a 0 grados. Vamos a ponerlo y podemos ver que la magnitud trasera comparada con la anterior, vamos a quitar la de un solo subgrave, aquí podemos ver la azul de más 6 decibelios que teníamos aquí delante y podemos ver cómo detrás hemos perdido con respecto al azul unos 6 decibelios aproximadamente. Aquí lo podemos ver cuando pare el aire, el viento, tenemos unos 6 decibelios y en la frecuencia elegida podemos ver que es incluso un poquito más, unos 6 decibelios también. Por tanto, es un arreglo bastante bueno para conseguir suma de más 6 delante y una cierta atenuación, al menos en la frecuencia elegida. De hecho, vamos a probarlo ahora auditivamente y vamos a poner otra frecuencia que va a ser la de 100 Hz y vamos a ver cómo es la que más cancela. Para ello, nos vamos aquí donde pone Peak Noise, vamos a cambiar el ruido rosa por una sinusoidal de 100 Hz. Vamos a subir al máximo el nivel de salida del ruido del tono puro. Por ejemplo, vamos a ponerle por ejemplo 0 dB full scale y vamos a intentar darle el máximo nivel de salida desde la tarjeta. Y ahora auditivamente vamos a notar cómo aquí delante tenemos suma más 6 decibelios en 100 Hz y luego veremos cómo se va atenuando detrás. Aquí lo notamos cómo ha bajado esos 6-7 decibelios la frecuencia de 100 Hz. Ahora bien, hay que saber que esa frecuencia de 100 Hz es la única que se va a cancelar aquí, porque vamos a cambiarla, por ejemplo, ahora luego a otra frecuencia, pero la de 100 se cancela por lo siguiente. Fijémonos que si no hiciéramos nada, primero llegaría esta señal de aquí, de este subgrave, aquí detrás, y por tanto llegaría con un adelanto de 2,5 milisegundos, correspondientes a esa separación de 0,85 metros. Pero si recordamos, además le hemos inyectado a este subgrave otros 2,5 milisegundos más para alinearlo delante. Por tanto, la señal
de ese subgrave llega aquí detrás con 2,5 milisegundos por distancia más 2,5 por retardo que le hemos inyectado desde el procesador. En total llega con 5 milisegundos de retardo con respecto a la señal delantera, y por tanto dos señales que guardan 5 milisegundos de retardo en una frecuencia de 100 Hz que tiene un periodo de 10 milisegundos, resulta que 5 milisegundos es justo la mitad de su periodo y por tanto llegan en contrafase, es decir, con 180 grados de desfase. Ahora bien, si ahora lo probamos con otra frecuencia, por ejemplo la frecuencia de 50 Hz, vamos a ver que ya no se va a cancelar detrás. Delante seguimos teniendo, como hemos visto, más 6 decibelios en todas las frecuencias, incluida la de 50, pero detrás se va a comportar más omnidireccional. Fijémonos que ya no cancela. ¿Por qué ya no cancela? Pues porque 50 Hz tiene una longitud de onda el doble que la de 100, es decir, mide 6,8 metros y su periodo es de 20 milisegundos. Por tanto, estos subgraves ya no están separados a un cuarto de la longitud de onda de 50 Hz, están simplemente a una octava parte de esa longitud de onda de 50 Hz, y por tanto aquí detrás tenemos una suma de más 3 decibelios. Claro, 50 Hz está ahora, llega antes con 2,5 milisegundos, que es un octavo por distancia, más otros 2,5 que le hemos inyectado a este, ya son esos 5 milisegundos por retardo, y 5 milisegundos es una cuarta parte del periodo de 50 Hz, que tiene un periodo de 20 milisegundos. Por tanto, es una cuarta parte o 90 grados de diferencia, y por tanto van a sumar más 3. Por tanto, como hemos dicho, el Endfire es una buena técnica para cancelar solamente la frecuencia elegida, pero a cambio tenemos suma de todas las frecuencias en la parte delantera.